Capítulo octavo. Efectos maravillosos que produce la sabiduría eterna en quienes la poseen. Siendo por naturaleza amante del bien y en particular del bien del ser humano, esta hermosura suprema que es la sabiduría encuentra su mayor complacencia en comunicarse a él. Por ello dice el Espíritu Santo que la sabiduría busca a través de las naciones personas dignas de ella, y que se difunde y explaya en las almas santas. Precisamente esta comunicación de la sabiduría eterna ha formado los amigos de Dios y los profetas. Entró en tiempos antiguos en el alma del siervo de Dios Moisés, comunicándole luz abundante para ver cosas magníficas y un poder maravilloso para realizar portentos y alcanzar victorias. Sabiduría 10:16. Entró en el alma del servidor de Dios, que hizo frente a reyes temibles con sus prodigios y señales. Fin de la cita. Cuando la sabiduría divina entra en una persona, le trae toda clase de bienes y le comunica riquezas innumerables. Sabiduría 7:11. Con ella me vinieron todos los bienes juntos, en sus manos había riquezas incontables. Fin de la cita. Es el testimonio que Salomón rinde a la verdad después de haber recibido la sabiduría. Entre las innumerables operaciones realizadas en el alma por la sabiduría, muchas veces de manera tan secreta que uno ni siquiera tiene conciencia de ellas, estas son las más frecuentes. Primero, discernimiento y penetración. La sabiduría comunica su espíritu a quien la posee, espíritu que es totalmente luminoso. Sabiduría 7:7. Por eso supliqué, y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. Fin de la cita. Con este espíritu sutil y penetrante, el ser humano, ejemplo de Salomón, se convierte en juez de todas las cosas con gran discernimiento y penetración. Sabiduría 8:11. En los procesos lucirá mi agudeza y seré la admiración de los monarcas. Fin de la cita. Comunica a los humanos la ciencia sublime de los santos y las demás ciencias naturales, incluso las más ocultas si le han de ser provechosas. Sabiduría 8:8. Si alguien ambiciona una rica experiencia, ella conoce el pasado y adivina el futuro. Sabe los dichos ingeniosos y la solución de los enigmas. Fin de la cita. A Jacob le dio a conocer los santos, como dice Sabiduría 10:10. Comunicó a Salomón la verdadera ciencia de toda la naturaleza. Sabiduría 7:17. Me otorgó un conocimiento infalible de los seres. Fin de la cita. Le reveló multitud de secretos que nadie había descubierto. Sabiduría 7:21. Todo lo sé, oculto o manifiesto. Fin de la cita. En esta fuente infinita de luz bebieron los más grandes doctores de la Iglesia, entre otros Santo Tomás de Aquino, como él mismo lo afirma, aquellos admirables conocimientos que los han hecho dignos de elogio. Es de notar que las luces y conocimientos que comunica la sabiduría no son áridos, estériles o carentes de devoción, sino luminosos, llenos de unción y piadosos, conmueven y alegran el corazón e iluminan el entendimiento. Segundo, transmisión atrayente y eficaz de la buena noticia. La sabiduría comunica al ser humano no solo las luces para conocer la verdad, sino también la capacidad maravillosa de darla a conocer a otros. La sabiduría sabe todo lo que se dice y comunica la ciencia de decirlo bien. Efectivamente, como dice Sabiduría 10:21, la sabiduría abrió la boca de los mudos y soltó la lengua de los niños. Fin de la cita. Soltó la lengua tartamudeante de Moisés. Comunicó a los profetas la palabra para arrancar y arrasar, destruir y demoler, edificar y plantar, como dice Jeremías 1:10.
a pesar de que reconocían que abandonados a sí mismos no sabían hablar mejor que un niño. La sabiduría comunicó a los apóstoles facilidad para predicar por todas partes el Evangelio y anunciar las maravillas de Dios, colmando su boca de palabras adecuadas. Dado que la sabiduría divina es palabra en la eternidad y en el tiempo, ha hablado siempre, y por su palabra fue creado y restaurado todo. Ha hablado por medio de los profetas y de los apóstoles, y seguirá hablando hasta el fin de los tiempos por boca de aquellos a quienes se comunique. Pero las palabras que comunica la divina sabiduría no son palabras ordinarias, naturales y humanas. Son palabras divinas. Tesalonicenses 2:13. El mensaje de Dios no lo acogieron como palabra humana, sino como lo que es realmente, como palabra de Dios. Fin de la cita. Son palabras enérgicas, conmovedoras, penetrantes. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y enérgica, más tajante que una espada de dos filos. Fin de la cita. Son palabras que parten del corazón de quien habla y penetran hasta el fondo del corazón del oyente. Salomón había recibido este don de sabiduría cuando escribe que Dios le había concedido expresar con claridad lo que le dictaba el corazón. Sabiduría 7:15. Me concedió Dios saber expresarme. Fin de la cita. Y estas son las promesas de nuestro Señor a los apóstoles. Lucas 21:15. Yo les daré palabras tan acertadas que ningún adversario les podrá hacer frente. Fin de la cita. Oh, cuán pocos son hoy día los predicadores que poseen este inefable don de la palabra y pueden decir con San Pablo, Corintios 2:7, exponemos un saber divino, enseñamos la sabiduría de Dios. Fin de la cita. La mayor parte hablan guiados por las luces naturales de su inteligencia, o según lo que han aprendido en sus lecturas, pero no según los dones recibidos de lo alto. Es decir, no según la divina sabiduría les hace sentir, ni según la abundancia del corazón, o sea, según la abundancia que reciben de la divina sabiduría. Por eso son tan raras las conversiones logradas con la predicación. Si el predicador hubiera recibido de la sabiduría el don de la palabra en forma eficaz, el auditorio no podría resistirlo, como sucedía en otro tiempo. Hechos 6:10. Los oyentes no podían resistir a la sabiduría y al espíritu que hablaba por boca de él. Fin de la cita. Un predicador lleno de esta sabiduría hablaría con tanta suavidad y autoridad. Jesús enseñaba con autoridad, que su palabra no regresaría vacía sin haber realizado su misión. Tercero, fuente de gozo y de consuelo. Siendo la sabiduría eterna el objeto de la felicidad y complacencia del Padre Eterno y la alegría de los ángeles, constituye para el ser humano que la posee el principio de los más suaves deleites y consuelos. Le comunica el gusto por las cosas de Dios y le hace perder el de las criaturas. Alegra su espíritu con el resplandor de sus luces. Derrama en su corazón la alegría, la dulzura y la paz más indecibles, como lo atestigua San Pablo al decir, Corintios 7:4, reboso de gozo en medio de todas mis penalidades. Y antes de él Salomón en Sabiduría 8:16, al volver a casa, aunque esté solo, descansaré a su lado, pues su trato no desazona, su intimidad no deprime, sino que regocija y alegra. Fin de la cita. Y no solo en casa, sino en todas partes, porque camina delante de mí. Su amistad es noble deleite. En cambio, las alegrías y goces que pueden hallarse en las criaturas no son más que apariencia de placer y aflicción de espíritu. Cuarto, dones y virtudes del Espíritu Santo. Cuando la sabiduría eterna se comunica a una persona, le infunde en grado eminente todos los dones del Espíritu Santo y todas las grandes virtudes, a saber, las virtudes teologales, fe viva,
firme esperanza y ardiente caridad. Las virtudes cardinales, templanza sobria, prudencia consumada, justicia perfecta y fortaleza invencible. Las virtudes morales, religión perfecta, humildad profunda, mansedumbre atrayente, obediencia incondicional, desapego total, mortificación continua, oración sublime, etc. Virtudes admirables y dones celestiales que el Espíritu Santo enumera maravillosamente en pocas palabras al decir: Sabiduría 8:7. Si alguien ama la rectitud, las virtudes son fruto de sus afanes. Es maestra de templanza y prudencia, de justicia y fortaleza. Para los hombres no hay en la vida nada más provechoso que esto. Fin de la cita. Quinto, inspira grandes empresas, da pesadas cruces. Por último, no habiendo nada más dinámico que la sabiduría, como dice Sabiduría 7:24, la sabiduría es más móvil que cualquier movimiento. Fin de la cita. No permite que quienes se honran con su amistad se adormilen en la tibieza y la negligencia. Les inflama e inspira grandes empresas por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Y para ponerlos a prueba y hacerlos aún más dignos de sí misma, les proporciona grandes combates y les reserva contradicciones y obstáculos en casi todo lo que emprenden. En efecto, permite ya que el diablo los tiente o el mundo los calumnie o desprecie, ya que sus enemigos los superen y derriben, ya que sus amigos y parientes los abandonen y traicionen. Aquí permite que los aflija la pérdida de sus bienes, allá que los atormente la enfermedad, más allá una injusticia y más allá aún la tristeza y el desaliento. En una palabra, los prueba de 1000 maneras en el crisol de la tribulación. Pero el Espíritu Santo dice, Sabiduría 3:4-7. Sufrieron pequeños castigos, recibirán grandes favores, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en crisol, los recibió como sacrificio de holocausto. A la hora de la cuenta resplandecerán como chispas que prenden por un cañaveral. Sabiduría 10:10-12. La sabiduría dio éxito a las tareas del justo, e hizo fecundos sus trabajos. Lo protegió contra la codicia de los explotadores y lo enriqueció. Lo defendió de sus enemigos y lo puso a salvo de sus asechanzas. Le dio la victoria en la dura batalla para que supiera que la sabiduría es más fuerte que todo. Fin de la cita. Se lee en la vida del beato Enrique Suso, religioso dominico, que su deseo de adquirir la sabiduría eterna era tan vivo que él mismo se ofreció varias veces a padecer toda clase de tormentos con tal de alcanzar sus favores. Pues qué, reflexionaba, ¿no sabes que los enamorados soportan miles y miles de sufrimientos por el objeto de su amor? Consideran dulces los desvelos, agradables las fatigas y el trabajo como un descanso cuando tienen la seguridad de que la persona amada se sentirá obligada y satisfecha. Si los hombres hacen todo esto para dar gusto a una pobre criatura, ¿no te avergüenzas de tu falta de empeño cuando se trata de adquirir la sabiduría? Oh sabiduría eterna, no retrocederé jamás en tu amor, aunque para llegar a tu mansión tenga que caminar entre zarzas y barzas que me envuelvan hasta la cabeza, aunque me vea expuesto a 1000 crueldades en el cuerpo y en el alma, preferiré tu amistad a todo y te haré reinar como soberana absoluta sobre todos mis afectos. Fin de la cita. Algunos días después, yendo de camino, cayó en mano de unos ladrones que lo golpearon y redujeron a estado tan lamentable que ellos mismos se sintieron movidos a compasión. Enrique, al verse en tan deplorable situación y desprovisto de todo socorro, cayó en profunda melancolía,
y olvidando su propósito de mantener el valor en las pruebas, comenzó a llorar, preguntándose por qué le afligía Dios de esa manera. Pensando esto, se durmió. Al clarear la mañana, oyó una voz que le reprendía diciendo: «Miren a nuestro héroe, ese que yende las montañas, trepa por las rocas, asalta ciudades, mata y despedaza a todos los enemigos cuando goza de prosperidad. Pero en la adversidad no tiene ni coraje, ni brazos, ni piernas. En tiempo de consolación es un león, en la tribulación un ciervo pusilánime. La sabiduría no ofrece su amistad a cobardes e indolentes como éste». Fin de la cita. Ante tal reprimenda, el beato Enrique confesó la falta que había cometido al afligirse en forma exagerada y suplicó a la sabiduría que le permitiera desahogar su corazón llorando amargamente. «No, no», replicó la voz. «Nadie en el cielo te estimará en nada si como un pequeñuelo o una mujercilla te pones a llorar. Enjuga tus ojos y muestra un rostro sereno». Fin de la cita. La cruz es, pues, el patrimonio y recompensa de cuantos desean y poseen la sabiduría eterna. Pero esta amable soberana, que lo hizo todo con número, peso y medida, solo envía a sus amigos cruces proporcionadas a sus fuerzas, y vierte tan suave unción sobre los sufrimientos que en ellos se encuentran sus delicias.